A continuación, y lo hago de manera muy placentera, les presento los integrantes de la mesa principal. Está presidida esta mesa redonda, que ustedes saben todos que lleva el título de la nueva ley del notariado, por la magistrada Sara Enríquez Marín, juez de la tercera sala, en representación de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia. Nos acompaña también el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana, doctor José Pérez Gómez. Con nosotros también el representante del Colegio Dominicano de Notarios, licenciado José Manuel Paniagua Jiménez. Historiador y miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, doctor Wenceslao Vega. Está con nosotros también el catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctor José Benjamín Rodríguez Carpio. Y modera esta mesa redonda el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán. De inmediato, las palabras de introducción. Doctor, ¿va a referirse antes de la magistrada? Sí. Sara tiene unas palabras de parte del magistrado Herrera Carbucia. Ella con ustedes. Buenos días a todas y todas. Buenos días a los integrantes de la mesa directiva de este simposio sobre la nueva ley del notariado. Para mí es un honor, en representación de la unidad académica de esta Suprema Corte de Justicia, darle la más cordial bienvenida, en espera de que lo tratado aquí nos dé luz sobre la nueva ley del notariado. Al mismo tiempo, aprovecho para presentar las excusas del doctor Manuel Herrera Carbucia, presidente de la tercera sala de esta Suprema Corte de Justicia y coordinador de la unidad académica de la misma, ya que por motivos ajenos a su voluntad no puede estar con nosotros. Todos sabemos que la unidad académica de la Suprema Corte de Justicia tiene como finalidad la educación continuada de los magistrados, jueces y servidores judiciales. Esta vez abrimos al público para tratar sobre la ley del notariado 140-15, la cual ha despertado bastante interrogantes y al momento todavía sin ejecución. Queremos que todos y cada uno de lo que podamos tratar aquí sea de bienestar para nosotros, para la clase profesional y para el derecho. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Servio Tulio Castaño, quien será el moderador de este evento. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Suprema Corte de Justicia, de su unidad académica, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Aun cuando nosotros hemos fijado posición con relación al tema, en esta ocasión nos vamos a limitar nuestras labores como moderador de esta actividad, que lo que procura es socializar y compartir lo que son virtudes, fortalezas, debilidades, en fin, para unos sectores o para otros. En esta ocasión
Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos con la finalidad de darle participación a todos. Y el orden del panel será primero el licenciado José Manuel Paniagua Jiménez, quien viene en representación del Colegio de Notarios y quien tendrá por excepción 20 minutos porque él va a hacer una presentación, digámoslo así, y luego ya los comentaristas o panelistas tendrán cada uno solamente 15 minutos como mucho. El que pueda, cualquier observación, hacerla en un menor tiempo, bueno, mejor todavía, mejor aún. Así que les reitero que esta es una actividad académica que lo que procura es socializar, consensuar algunas diferencias, en fin, en el marco de lo posible, claro. Quiero excusar al doctor César Pina Toribio, que probablemente se asista a la actividad, lo hará más tarde porque se le ha presentado también un inconveniente en el Palacio. Así que a continuación quiero darle la palabra al licenciado José Manuel Paniagua Jiménez, quien es el representante del Colegio Dominicano de Notarios. Buenos días, distinguidos abogados, abogadas, distinguidos notarios que hoy asisten a lo que, como se ha anunciado, es la socialización de la Ley 140-15 que instituye y fortalece la actividad notarial dominicana. De igualmente queremos saludar, en nombre incluso del doctor Pedro Rodríguez Montero, quien a través nuestro extiende sus excusas porque en estos momentos se encuentra fuera del país cumpliendo con obligaciones internacionales en razón de sus funciones, asimismo como el Consejo Directivo del Honorable Colegio de Notarios de la República Dominicana. Saludamos en su nombre al magistrado Manuel Herrera Carbucia, quien está dignamente representado en esta mesa redonda por la magistrada Sara. De igual forma, aunque no está presente, al doctor César Pina Toribio. Asimismo, al doctor José Pérez Gómez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Al doctor Wenceslao Vega, historiador y miembro de número de Comisión de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Igualmente al doctor Benjamín Rodríguez Carpio, catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Asimismo, al doctor Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional y Justicia y quien hoy funge como moderador de esta mesa redonda. Ha tocado a nosotros dar apertura a lo que es una nueva vez más a la socialización, si se quiere, para fines de conocimiento general de la Ley 140-15, la que en otras ocasiones ya había sido socializada y se han diseñado diversos programas de enseñanza para la puesta en práctica de la misma. Entre ellos podemos citar en la ocasión que patrocinó la Universidad Católica de Santo Domingo sobre bondades y debilidades de esta ley. En esa ocasión nos tocó hacer algunas reseñas y señalamientos de los cuales hoy no nos vamos a divorciar. Es importante decir que en materia de legislación notarial, la República Dominicana ha pasado por 3 etapas importantes. Primero, 1927, podemos decir que es la primera ley importante con la que ha contado el notariado dominicano. 1927, la ley 770, promulgada en el gobierno del presidente
Horacio Vázquez. Luego, la segunda etapa correspondiente al año 1964 con la ley 301, promulgada en el gobierno del triunvirato, específicamente presidido luego por el doctor Don Henry Cabral. Y la última y tercera etapa es donde nos encontramos en este momento, la ley 140 del año 2015. Es una ley que, a propósito, como en algún momento ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de conservar la historicidad de la legislación notarial, rompe con más de 50 años de historia notarial en la República Dominicana, abriendo las puertas y las ventanas de la modernidad del ejercicio notarial. Es una ley que, desde el punto de vista de quienes la han impulsado, es moderna, eficiente y justa. ¿Por qué decimos esto? Porque es una ley que trae, al igual que en su momento trajo la gran reforma procesal penal, nuevas instituciones, que en algún momento hubo resistencia, pero que nos hemos ido adecuando a la misma. De esta misma forma, esta ley 140-15 trae reformas e instituciones importantes, dentro de las cuales hablamos de justicia, dentro de las cuales hablamos de democracia, dentro de las cuales hablamos de derechos ciudadanos y hablamos de derechos a los notarios. En su oportunidad, hemos dicho que la ley 140 del año 2015 rompe radicalmente con lo que es el flagelo de tener diezmado a los notarios dominicanos, que cuando comparamos la vida de estos con la mayoría de los notarios de América Latina y del mundo no se corresponden. Qué bueno que la República Dominicana está inscrita en el tipo de notariado latino, que es una herencia de los romanos y a su vez de la colonización española. Decimos esto porque es conocido por todos que ha sido precisamente el señor notario Quevedo que en el 1492 arribó para hacer las actas y levantamientos de los actos notariales, de los cuales le tenía que informar al rey. A partir de ahí se instituye el tipo de notariado latino, que diferente a otro tipo de notariado, es un notario serio, más prudente y con mayores responsabilidades. Tanto así que existen una veintena de sistemas notariales en el mundo, pero el que conlleva mayor seguridad social, mayor seguridad jurídica a la sociedad, precisamente es el sistema de notario latino, porque dentro de los requisitos se exige que sea un profesional del derecho, con conocimiento y causa de lo que hace, en donde en su actuación compromete su responsabilidad, cosa esta que no pasa con los otros tipos de sistemas notariales. En cuanto a lo que concierne a la ley 140, la cual, quiero hacer la aseveración, se encuentra en plena vigencia, porque es la única que tenemos, se encuentra en plena vigencia en la República Dominicana. En cuanto a esto, dentro de las virtudes que trae, limita las designaciones de los notarios en el tiempo. La limita porque ahora, por cada 10.000 habitantes, hay 2 notarios. Antes era por cada 25.000. Establece el doble grado de jurisdicción. El doble grado de jurisdicción para los notarios que son pasibles de cometer falta en el ejercicio de sus derechos y da la oportunidad a que un nuevo juez vea su caso. Igualmente reparte de manera equitativa en cuanto a lo económico la situación a nivel nacional, porque obliga, por decirlo así, a distribuir los trabajos en función de la geografía política. Y es uno de los puntos en los cuales se ha escarceado más. Obliga a que el notario que actúe a nivel geográfico en materia inmobiliaria sea el notario en donde está radicado el inmueble. Estas son cosas buenas que trae y reparte de manera equitativa la situación económica para todos los notarios. Uno de los puntos importantes
de que ha sido objeto la ley 140 tiene que ver con el aspecto tarifario. El aspecto tarifario que ha sido atacado por los distintos sistemas económicos del país. Dicen que las tarifas son muy altas. Nada de cierto, señores. La República Dominicana, desde que incursionó en la legislación notarial, ha establecido tarifas justas. Desde la ley 301, cuando vemos sus especificaciones tarifarias en el artículo específicamente 67, porque la 140 tiene un artículo menos, y hacemos un ejercicio comparativo, vemos que queda pero muy lejos de las tarifas actuales. Por ejemplo, en 1964, cuando un militar de bajo rango tenía un salario de alrededor de 17 pesos, la ley 301 dice que el notario público por cada vacación de una hora debería tener 25 pesos. Quiere decir que le llevaba alrededor de 13 pesos por encima al salario mínimo de un militar. La 301 en 1964. La 140 de hoy queda muy por debajo porque dice que por la misma actuación el notario solo recibirá 1,000 pesos. No es igual los 1,000 pesos de hace 51 años que los 25 pesos de hace 50 años. Eso es por un lado, y así vamos comparando. Cuando la ley habla, la ley 301, de que por un documento que envuelva cantidades, por ejemplo, 750,000 pesos, el notario tendría que cobrar alrededor de 100 pesos. La ley actual habla de 2,000 pesos. No es igual los 100 pesos de hace 50 años que 2,000 pesos de la actualidad. Pero eso no es nada, señores. Esta ley queda muy por debajo de los conceptos de actualización y de indexación a nivel de América y del mundo. Casi todos los sistemas, igual al nuestro, que corresponden al notariado latino, tienen una tabla de adecuación anual que verifica los ingresos de los notarios, entre ellos Perú, incluso España, brinco de América a Europa, en donde se van actualizando cada año los servicios notariales, igualmente Colombia. Pero aquí en la República Dominicana, no queremos entender, sobre todo algunos sectores, que fortalecer la función fedataria es un instrumento importante para combatir el lavado de activos y la corrupción. Es precisamente en manos de ese servidor público, de ese fedatario, en quien está la actuación fedataria y la seguridad jurídica. Si tenemos un notario fuerte, con buenos honorarios, tenemos una vía de instrumento eficaz para combatir esos flagelos. Eso es indiscutible. Eso no se puede discutir. Tenemos incluso precedentes. Hemos citado la resolución 48, famosa, de la misma Suprema Corte de Justicia, que a raíz de adecuar las tablas actuales de multiplicadores que utiliza la Dirección General de Impuestos Internos, no, para provocar el asunto del IEP-6 sobre la canasta familiar, dio un fallo histórico sobre una situación de un cobro de honorario en donde, conforme a la ley 302, el abogado se sujetó a esos precios, 20,000 pesos, y la Suprema, utilizando la tabla de multiplicadores y los últimos informes sobre el IPC del Banco Central, elevó de 20,000 a 400, qué sé yo cuántos mil pesos, en un acto de justicia. No entendemos por qué tanta inquina contra el ejercicio notarial. No entendemos por qué no dejan que el notario viva una vida decente en razón de sus funciones, porque el notariado no es un empleo. El notariado es una profesión de la cual debe vivir ese funcionario. Finalmente, queremos hacer el siguiente señalamiento. Creemos que la ley, y es la posición oficial del Consejo Directivo del Honorable Colegio de Notarios de la República Dominicana, desde donde principalmente se impulsó esta norma que constituye un premio para la legislación notarial dominicana y la promesa de adecentar la vida de todos aquellos fedatarios que con honestidad realicen su función. Dentro de las novedades que trae la ley es que reparte de manera equitativa el control de la actuación. Y ahora hay instituciones comprometidas con la vigilancia que antes no estaban.
y que son instrumentos, repito, para combatir, ¿qué es lo que se quiere? La corrupción y el dispendio. Está la Dirección General de Impuestos Internos, la que ahora tiene una atribución legal de revisar el protocolo notario para ver si se cumplió con las situaciones y los tributos que la ley manda. Se intenta preservar la historicidad cuando se coloca al Archivo General de la Nación, luego de cual el protocolo notarial pasa allí, al Archivo General de la Nación. Y repito, y se instituye el nuevo grado de jurisdicción. Creemos que las tarifas actuales se corresponden generalmente a la situación económica en la que se encuentra el país en estos momentos. Muchas gracias. A continuación, dicen que le deje un rango. Quiero darle la palabra a Wenceslao Vega, quien es historiador y miembro de número de la Comisión de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Academia de Ciencia de la República Dominicana. Muy buenos días a todos y a todas y a los colegas de la mesa directiva. Mi exposición tiene que ser obviamente corta, aunque tengo mucho que decir. Voy a empezar por decir que no voy a comentar la tarifa, pero sí voy a criticar la tarifa de la legalización de firmas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que es el acto auténtico y la legalización de firmas, que en nuestra nueva ley no se justifica que haya una igualdad parecida en las tarifas. El acto auténtico, todos lo sabemos, pero quiero repetirlo, es un acto solemne donde el notario recibe la declaración de las partes, la convierte en un documento que es firmada por las partes y por el notario, que se registra y el notario expide posteriormente una copia certificada que entrega a las partes y se queda con el original, la matriz que se llama, en su protocolo. Ese es un acto obviamente de una enorme importancia y que da una enorme seguridad jurídica a lo que las partes quieren darle al concurrir donde el notario. Se justifica, por lo tanto, una tarifa razonablemente elevada, dada la importancia y seguridad que ese acto implica. La legalización de firma, por el otro lado, es un acto muy sencillo, muy simple del notario actuante. Inclusive todos sabemos, por la práctica, que el documento cuyas firmas se notariza en la legalización generalmente no proviene del mismo notario, sino de un abogado, de una firma de abogado o de unos particulares. Por ejemplo, una persona quiere darle la autorización a su hijo menor a viajar, escribe una carta que todos conocemos porque hay un formulario, se lo lleva al notario y en presencia del notario lo firma. Y el notario se lo entrega y se acabó la actuación del notario. Ese acto en la tarifa es razonable, pero donde yo encuentro que no es razonable es que se equipare la tarifa de una legalización de firma con la tarifa del acto auténtico cuando el documento que se va a legalizar la firma tiene valores, porque el notario no ha redactado ese acto, eso lo ha redactado otro, un abogado o hasta los particulares. ¿Cómo es posible que a mí me traigan como notario actuante un acto de venta de 20 millones de pesos, de 50 millones de pesos, que es muy usual ahora, porque una casa o un apartamento valen eso? Lo hace un abogado de una firma de abogados, me lo traen a mí, yo en 5 líneas digo, yo notario certifico que por ante mí firmaron la presente fulano, 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 de lo cual doy fe, que yo cobre como si yo hubiera hecho un acto auténtico. Eso no es razonable, eso no es justo y además es perjudicial para el sistema jurídico, porque entonces más valdría ser un acto auténtico. Si va a costar lo mismo, más valdría ser un acto auténtico. Entonces la realización de firma no tendría sentido. Por eso yo objeto de una manera respetuosa, pero firme,
de que se iguale los honorarios para actos, para legalización de firmas en documentos que tienen valor envuelto con el acto auténtico. No es justo, no es razonable y acuérdense que nuestra Constitución habla de que las leyes tienen que tener racionalidad. Una ley tiene que tener razón de ser, tiene que ser racional, no tiene que ser injusta o no puede ser de una manera que no proceda con la realidad o con la igualdad de las cosas. Eso en cuanto a eso. La legalización de firma en la ley antigua tenía 3 artículos, 56, 57 y 58, con sus detalles. Esta ley no lo tiene. Creo que es una falla de la ley. La legalización de firma, que es el documento, que es el acto más común y corriente ahora en la vida jurídica de la República Dominicana, no tiene una explicación, no tiene sus... no está institucionalizada correctamente. Debería serlo y eso se puede modificar. Finalmente me voy a explicar sobre la disposición del registro de los testamentos. El testamento es un proyecto que una parte lleva donde un notario y el notario hace un acto auténtico que es firmado por el testador y el notario lo guarda. ¿Por qué? Porque el testamento no es un acto definitivo, es un proyecto que una persona quiere que empiece a funcionar cuando fallezca. Mientras tanto, ese documento puede ser modificado y derogado por el testador. Si ese documento el notario tiene que registrarlo, se convierte en público, se convierte en un documento público que todo el mundo puede conocer porque se puede ir a averiguarlo en el registro civil. Entonces, esa persona que ha hecho ese testamento se encuentra en el riesgo de que sus herederos, a quien él está perjudicando por darle una donación, un legado a otro, se entere y se arme un reperpero familiar. El testamento es un documento que cuando fallece la persona, el heredero lo trae, va donde él le dice, mire, falleció fulano de tal. ¿Usted tiene un testamento de él? Sí. Mire, aquí el acta de defunción, ábralo. El notario lo abre, lo lee y lo protocoliza. Hace un documento nuevo donde vacía el documento, el testamento. Y ese sí se lleva a registrar. Y una vez registrado, el notario lo lleva a su protocolo y le emite una copia certificada a la persona interesada. De esa manera sí se convierte en un documento público porque ya es un documento de una persona que falleció y es parte de su sucesión. Entonces, esa objeción mía es de carácter lógico, porque un testamento no es un acto firme hasta que la persona no fallece. Estos son los 2 puntos más importantes que yo quiero mencionar. Hay otros que yo me imagino que otros compañeros mencionarán para bien o para mal, o a favor o en crítica. Sí estoy de acuerdo que la ley, que hay que modernizar la ley de notariado. Y eso lo hace esta ley. Y establece una serie de garantías para que el notariado dominicano esté bien ubicado, serio, honesto y además fehaciente. Muchas gracias. Quiero a continuación darle la palabra al catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el profesor Benjamín Rodríguez Carpio. Muy buenos días a todos. Primeramente, las gracias a las instituciones que organizan esta actividad, como son la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Comentaba con el distinguido profesor, historiador y notario, el doctor Wenceslao Vega, que es una pena que estas actividades no se realicen cuando las leyes todavía son proyectos para que todos podamos dar nuestras opiniones y acaso ayudar al Congreso en su labor legislativa para que ciertos entuertos que puedan tener algunas disposiciones legales pues no se vayan en el texto, porque luego que una ley es
publicada y promulgada, pues el proceso de modificación puede volverse tortuoso, sobre todo en épocas de campaña electoral. Pero, en fin, la ley está promulgada, está en vigencia, está en ejecución y bueno, hay que adecuarse a ella mientras esté vigente y el que tenga algún punto de desacuerdo, pues podrá siempre exponerlo. Voy a señalar algunos aspectos que entiendo que tiene la nueva ley del notariado que ameritan atención por parte de todos los interesados. De entrada quiero decir lo que ya he dicho en un artículo publicado en la revista Gaceta Judicial. Y en esto quiero coincidir con el doctor Paniagua del Colegio Dominicano de Notarios que me precedió en el uso de la palabra. Miren, la tarifa yo creo que es un mal menor. La tarifa de la ley del notariado es un mal menor comparado con otras cuestiones, de las que voy a mencionar algunas por la brevedad de la ocasión. En primer lugar, la ley del notariado, la ley 140-15, en su artículo 2.3, da a entender que la redacción de los actos en la forma auténtica es la regla y que los actos bajo firma privada solamente deben quedar reservados para aquellos actos de menor trascendencia. Tengo dos cosas que decir al respecto. Primero, la mayor o menor trascendencia de un acto no la da la forma de redacción. Por ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento entre dos cónyuges, donde no hay ningún acuerdo para la repartición de bienes por la sencilla razón de que no hay bienes, tiene que hacerse en un acto auténtico porque así lo dispone la ley 1306 bis. Ahora, ¿tiene ese acto mayor trascendencia que, por ejemplo, el acto de venta de un inmueble costosísimo que se haga bajo firma privada? Por supuesto que no. Entonces, lo que quiero decir es que la mayor o menor trascendencia de un acto no la da la forma de redacción. Eso por un lado. Lo segundo, si dentro de sus motivaciones la ley del notariado dice que quiere adaptarse a una economía en crecimiento y otras cosas, entonces la redacción en la forma auténtica, que es mucho más formalista, no es necesariamente acorde con una economía en crecimiento que exige agilidad en la redacción de los negocios jurídicos. En ese sentido, yo creo sinceramente que la ley anterior 301 del año 1964 era mejor cuando decía que los notarios son oficiales públicos instituidos para redactar los actos a los cuales las partes quieran o deban dar carácter de autenticidad, dejándole al Código Civil y a otras leyes la determinación de la forma de redacción. En otro orden, el artículo 16 de la ley del notariado menciona una palabra de que los notarios son los encargados de interpretar los actos notariales. Interpretar. Debemos considerar entonces que en caso de que haya litigio respecto del contenido de un acto notarial, lo que diga el notario que fue la voluntad de las partes, ¿eso se impone? ¿O se impondrá lo que diga un juez que es el encargado de dictar sentencia, de ejercer la función jurisdiccional? Además, también el Código Civil traza unas reglas de interpretación de los contratos en los artículos 1162 y siguientes, que están, por supuesto, a cargo de los jueces. Hay otro punto al que me quiero referir y es al número notarial, y en eso quiero disentir con todo respeto del doctor Paniagua, y es en lo siguiente. Fíjense, la ley 301 del año 1964 establecía que deberá nombrarse notarios a razón de 1 por cada 1.500 habitantes o fracción mayor de 25.000. Eso lo establecía, si mal no recuerdo, el artículo 4 de la anterior ley del notariado. La nueva ley, la ley 140-2015, establece
que habrá un notario por cada 10.000 habitantes o fracción mayor de 5.000. Es decir, que aumenta el número proporcional en cuanto al cual debe haber un notario. Esto va a provocar, señores, que en nuestro país no se nombre un nuevo notario per omnia secula seculorum, que quiere decir por los siglos de los siglos, y añado yo sin ningún amén jamás. Me explico. Fíjense, por ejemplo, tomemos el caso del Distrito Nacional. Según el censo realizado en el año 2010, el Distrito Nacional tiene una población de 965.040 habitantes. Conforme a la ley 301 de 1964, le tocaban 643 notarios. Eso es dividir 965.040 entre 1.500. Conforme a la ley actual, la ley 140-15, al Distrito Nacional le tocarían 96 notarios. Es decir, más de 500 menos. Pero el asunto no termina ahí. Como todos ustedes saben, ese número del notariado durante mucho tiempo no se respetó. El resultado es, ¿saben ustedes cuántos notarios hay nombrados en el Distrito Nacional según datos que me fueron proporcionados en la unidad de oficiales de la justicia del Consejo del Poder Judicial? 4.004 notarios. Entonces, para que conforme el artículo 18 de la ley del notariado y la disposición transitoria del final de la ley, en la ciudad de Santo Domingo se nombre un nuevo notario, tienen que ocurrir una de dos cosas. O que el número descienda de 4.000 a 96, sería quizás un ataque terrorista donde tenga un grupo de notarios reunidos. Que se reduzca de 4.004 a 96, o que sencillamente la población del Distrito Nacional aumente en términos geométricos de tal manera que permita el nombramiento del notario número 97. Eso, por supuesto, con la nueva ley no se va a dar, reitero, al menos no en esta generación. Así que los que aspiren a notarios, que sepan que notaría no hay por ahora. En otro orden, hay otros aspectos. Por ejemplo, el soporte papel. La ley habla en su artículo 31 de que los actos deben ser redactados en soporte papel, pero en el párrafo cuarto habla de que la Suprema Corte de Justicia podrá reglamentar el uso en forma electrónica. Pero entonces la ley ahí comete un yerro. Remite a la ley sobre comercio electrónico y firmas digitales, que es específicamente la ley 126-2002, y su reglamento, que es del año siguiente, 2003. ¿Por qué digo que comete un yerro? Porque resulta y viene a ser que la ley de comercio electrónico y firmas digitales, a la que remite la ley del notariado, no menciona para nada instrumentación de actos auténticos en soporte digital. Es más, le da a los actos debidamente constatados en soporte electrónico el mismo valor probatorio de los actos bajo firma privada. Entonces, en base a esa ley, la Suprema Corte de Justicia no podrá reglamentar ningún uso de acto notarial en soporte electrónico. También hay otra disposición, específicamente el artículo 50, relativo a la transmisión del protocolo. Recuerden que la antigua ley del notariado, la ley 301 de 1964, en su artículo 55 establecía cómo debe procederse cuando el notario pierde la investidura de forma definitiva, entiéndase por muerte, renuncia, destitución, inhabilitación. En esos casos se comenzaba el procedimiento con un sellado del archivo que debía hacer el juez de paz, y todo un procedimiento que culminaba con una venta en pública subasta, en la cual los únicos posibles licitadores eran los notarios de la localidad. Ese procedimiento fue en su momento criticado
por un eminente notario de aquí de Santo Domingo, lamentablemente fallecido, como lo fue el doctor Mignolio Pujols. También el doctor Juan Manuel Peña Lebrón, un distinguido notario de Moca, ya retirado. Y ellos decían, entre otras cosas, que producto de ese procedimiento tan complejo era que muchos protocolos de notarios fallecidos simplemente estaban adornando estantes en oficinas y casas de sus hijos, y cuando resultaba que alguien quería una copia de ese acto o que la necesitaba, se armaba un verdadero reperpero. Yo les podría contar una historia que viví con respecto a eso mientras ocupaba las funciones de juez de la Primera Sala Civil de Santiago. Por razones de tiempo no la voy a contar, pero sí les puedo decir que se puede complicar el asunto a causa de eso. Uno esperaba que la nueva ley pues simplificara el procedimiento. Pues sepan que la nueva ley en su artículo 50 lo que hace es complicarlo todavía más, porque fíjense que manda que cuando fallece un notario hay que notificarle al presidente del Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Notarios, que tiene su sede aquí en el Distrito Nacional. Eso para mí es centralizar las cosas y complicarla todavía más sin ninguna necesidad. Un procedimiento que ya de por sí era complejo. En otro orden, ustedes saben todas las críticas, todas las opiniones encontradas que han habido respecto a las nuevas facultades exclusivas de los notarios, conforme al artículo 51 de la Ley del Notariado, para realizar embargos, para realizar fijaciones de sellos, para otras cosas. Eso en la práctica ha traído muchísimas complicaciones, sobre todo porque, independientemente de las razones que puedan tener para quejarse los alguaciles porque les despojaron de funciones que tenían desde hace tiempo, está la cuestión de que esa disposición de un solo párrafo no se armonizó con otras disposiciones del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, de la Ley de Organización Judicial y otras. Para que tengan una idea, por ejemplo, resulta que el artículo 51.3 de la Ley del Notariado le da competencia exclusiva a los notarios para la realización de todos los embargos regulados por el Código de Procedimiento Civil. Me voy al caso específico del embargo ejecutivo de bienes muebles. La Ley de Organización Judicial dice que las ventas en pública subasta o pública almoneda, como le llama la Ley de Organización Judicial, las debe hacer un vendutero público, pero que el alguacil que haya practicado el embargo ejecutivo podrá hacer las funciones de vendutero público para vender esos bienes que él mismo embargó. Si ya el alguacil no tiene potestad para hacer embargos, pues tampoco tiene potestad para hacer la venta, porque no va a vender bienes que él mismo embargó. Entonces ahí nos preguntamos ante quién se hace ahora la venta. Eso solo para mencionar un entuerto por falta de armonización. Finalmente, y con esto termino, hago mías las críticas hechas por el doctor Wenceslao Vega a la cuestión del registro de testamentos y poderes. Sobre todo enfatizo un punto ya señalado por el distinguido jurista e historiador. El testamento, mientras el testador está vivo, es simplemente un proyecto. Yo le digo a mis estudiantes de sucesiones y liberalidades, si ustedes se enteran que son beneficiarios de un testamento, no salgan a celebrar todavía. Esperen que el testador muera, porque mientras muera lo puede revocar. Entonces, ¿para qué darle publicidad en un registro de testamentos y poderes si al final eso va a quedar sin efecto si el testador lo revoca? Esas son solamente algunas de las críticas que quien habla ha hecho a esta ley del notariado. Eso me ha ganado no digamos la enemistad, pero ciertas cosas con respecto a algunos defensores de la ley, pero yo creo que en un sistema democrático esto es necesario para que se corrijan los entuertos que pueda tener. Y si esta ley es la querida por los notarios y es la que consideran que dignifica su ejercicio, pues bienvenida sea y que se le hagan las correcciones que haya que hacer. Muchas gracias.
Utilizó exactamente sus 15 minutos. Así que lo felicito. A eso veo. Quiero darle la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la UNIBE, el buen amigo José Pérez Gómez. Buenos días y quiero saludar a todos en la persona de la que preside la mesa de honor hoy, la magistrada Enríquez Marín. Tenemos el tiempo muy limitado, pero los 2 primeros minutos yo quiero hacer dos reflexiones. La primera, porque actividades como esta debemos saludarla, debemos celebrarla. Que al mismo tiempo sirva para la reflexión, para armonizar. Aquí todos somos abogados y también ejercemos la función notarial. Estoy aquí como abogado primero, como notario y como académico, con criterios objetivos, los cuales tengo diariamente la obligación de enseñar en la academia a futuros aspirantes abogados. Los radicalismos al final no dan buenos resultados. Yo quiero hacer una vieja reflexión respecto de una ley, acudiendo aquí a la memoria histórica de muchos colegas y muy particularmente de alguien que personalmente aprecio y estimo por su valor humano y profesional, como es Wenceslao Vega Guarí. Cuando aquí se surgió la gran dificultad de aplicar la ley de colegiación de los periodistas, finalmente terminó siendo declarada inconstitucional. Fue necesario con posterioridad llegar a acuerdos para consensuar la ley que hoy justamente es la que está vigente. Yo quiero comenzar recordando un principio constitucional del artículo 40, numeral 15, que en cierta medida hizo referencia a él Wenceslao Vega. La ley solo debe disponer lo que es justo, útil y necesario para la comunidad. Que no se me vea que estoy ocupando este podio en la mañana de hoy como un crítico tratando de destruir lo que es una norma y una aspiración de todos los notarios, en modo alguno. Yo diría que estamos en el momento necesariamente en que tenemos que llegar a un punto de salvar la ley. Creo que todos los que me han precedido han hecho reflexiones valiosas respecto de que la ley tiene ciertamente avances que hay que mantener. Ahora, siendo técnicamente objetivos, obviamente se deslizaron, se incurrieron en desbordamientos en la ley que necesariamente han creado, y hay que admitirlo, muchas distorsiones. Yo quiero hacer una breve mención a la observación que hizo el doctor Carpio Rodríguez, Benjamín, particularmente en lo profesional. En el mes de diciembre a un cliente nuestro le hicieron una ejecución de un embargo ejecutivo y le incautaron, le embargaron 7 vehículos en ejecución y cumplimiento de una sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia. De inmediato la recomendación nuestra al cliente: esto hay que pagarlo. ¿Qué ocurrió al final? Las dificultades surgieron porque el notario dijo: a mí hay que pagarme 500,000 pesos de honorarios. Y los primeros que reaccionaron en contra de esa actuación de ese notario fueron los propios abogados,
colega, pero nosotros tenemos 8 años con este litigio y al final usted va a terminar cobrando más que nosotros. Es decir, esto se lo ofrezco como uno de varios ejemplos que le puedo ofrecer de esas distorsiones que se están dando en la práctica. Se está enfocando nada más que el problema de la ley como que se quiere circunscribir el problema de la tarifa, y tenemos que estar todos de acuerdo que no es exactamente así. Inclusive, el proyecto que sometió la Suprema Corte de Justicia en su artículo 41 establece una primera regla que es básica, que es la que todos nosotros en la práctica terminamos aplicando, consensuando previamente con los clientes los honorarios. Porque hay una realidad social y económica que no debemos tampoco desconocer. Diciendo de una afirmación que se hace en la ley. Nosotros no ejercemos una profesión. Nosotros ejercemos una función pública que pertenece al Estado, delegada, privilegiada también, si se quiere. Inclusive la ley habla de indexación. ¿Pero en qué medida se refiere a indexar? En lo que se refiere al recibo notarial de los 100 pesos. Que también, si lo examinamos técnicamente a fondo, es una negación de la ley misma. ¿Por qué? Porque resulta evidentemente inaceptable, conforme a elementales principios, de por qué, si el notario per se tiene fe pública, como lo señala el 1317 del Código Civil en lo que se refiere a lo que es el acto auténtico, entonces es necesario que tenga que ser registrada la firma nuestra por la Procuraduría General de la República. Es una contradicción. Ahora bien, ojalá dispongamos tiempo para hacer algunos señalamientos que necesariamente tendremos todos que abocarnos a que esto se reexamine. Hay una parte relativa, por ejemplo, al aspecto de la disciplinario de los notarios. Aquí hay unas verdaderas contradicciones. En definitiva, la Suprema Corte de Justicia, que está por encima como máximo tribunal del orden judicial, y entonces veo que también se le atribuyen competencias a las Cortes de Apelación del departamento donde se ejerza la función notarial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí se establece también que la queja, la querella, la denuncia contra el notario, previo a cualquier sometimiento ulterior al notario público, tenga que ser examinado previamente por el colegio, lo que yo creo que desde el punto de vista disciplinario, algo que tenemos que tener extremo cuidado en ejercer, no puede estar sujeto sino a la más alta autoridad de quien nos designa. Veo aquí con preocupación en la ley, no tenemos tiempo lamentable para articularlo, que se está apelando mucho a una práctica viciosa y perniciosa en que estamos incurriendo aquí en materia legislativa, que es el aspecto de los reglamentos. Muchos aspectos aquí se delegan en la ley al reglamento y eso es en extremo peligroso, porque los reglamentos al final nos traen sorpresas. E igual crítica se la formulo al proyecto también que tiene la Suprema Corte de Justicia cuando se refiere también a un aspecto reglamentario en una distorsión en la ley que el doctor Benjamín Rodríguez Castro lo ha mencionado igual que Wenceslao Vega, en lo que se refiere al registro de los testamentos y los poderes. Yo no le veo desde el punto de vista técnico y rigurosamente legal ninguna razón para que ese tipo de registro se formalice. Señores, ustedes han pensado nada más en lo que implica imponer en esa ley, registrar todos los poderes que se emitan en este país y fuera de este país. Pero hay algo que es elemental, si se quiere. Cuando se habla del mandato, que es el medio, es un contrato. Artículo 1984 del Código Civil define lo que es el mandato como un contrato. Entonces, ¿cómo imponer la obligación de que para que tenga validez, ese contrato tenga que ser registrado?
¿Y cuántos dominicanos viviendo fuera de este país, lo que yo prácticamente vivo casi todos los días, expiden poderes en Europa, en Estados Unidos, tienen cargas impositivas allá y también le vamos a agregar cargas impositivas aquí? De manera que, lo querramos o no, tenemos que abocarnos a salvar la ley. ¿Qué aspectos positivos se derivan también de la ley? Fortalece el Colegio Dominicano de Notarios. Y también hago una crítica y formalizo una crítica al proyecto de ley que hace la Suprema Corte de Justicia en lo que se refiere a la formación de los notarios. Me consta, aquí están sus directivos, Rodolfo Pérez Mota, 2 veces presidente del Colegio Dominicano de Notarios. Me consta el valor que tiene esos cursos de formación que el colegio imparte cada cierto tiempo, que me honran permitiéndome impartir ahí el módulo de derechos, de obligaciones, de contratos. Entonces también se quiere llevar esto a que esos cursos se imparten en el Colegio Nacional de la Magistratura. Hay una duplicidad, de manera que también lanzo la idea, la preocupación, la reflexión, si se quiere, de que también cuando esto tengamos necesariamente que discutirlo, tenga que ser cuidadosamente examinado. Otro aspecto a considerar finalmente. Ustedes saben que el 156 de la Constitución de la República, cuando creó el Consejo del Poder Judicial, estableció básicamente 2 criterios fundamentales de competencia: disciplinaria y administrativa. Y veo que en la ley, al igual que los proyectos que están en discusión, se está involucrando al Consejo del Poder Judicial en aspectos que yo entiendo en gran medida están desbordando sus verdaderas funciones. Si buscamos el 156, es cierto que en el último numeral de ese artículo dice que el Consejo también ejercerá todas aquellas atribuciones que le confiera la ley. Es cierto, pero el Consejo del Poder Judicial tiene y dispone hoy de una verdadera estructura en el orden administrativo que permita ejercer eficazmente esos controles. También creo que ese es un punto a reflexionar en la ley. Respecto de la ley, siempre mantuve el criterio de que se debió haber tomado como referencia la Ley 301 de 1964. Actualizarla, modernizarla, adecuarla, y respecto de la tarifa, aplicar los criterios correctos de indexación. ¿En qué pecado incurrimos? Que en 50 años, lamentablemente, nunca lo hicimos. Al nunca haberlo hecho, esas tarifas quedaron completamente desactualizadas y desfasadas. Recuerdo, siendo el doctor Emmanuel Esquea Guerrero diputado por el Distrito Nacional, sometió un proyecto de ley para adecuar en 1986 la Ley 302 de honorario de los abogados, donde se cobraban 5 pesos según el criterio de 1964. Y el gran logro fue llevarlo a 20 pesos por vacación, 15 pesos más. Y sin embargo, estamos totalmente desactualizados en cuanto a notario y cuanto a también el caso de los abogados. Sé que esto tuvo finalmente como origen un proyecto de ley que tengo ahí, que preparó el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia de cuando estaba Alejandro Moscoso Segarra. Finalmente tengo entendido que le tocó a Perfecto Acosta, que fue el último de presentar el proyecto. ¿Qué observé? Se lo comentaba a un colega, que en ese proyecto, desde ahí, desde el origen, viene el problema de la tarifa. Pero la tarifa, creemos, debe tener como base fundamental, que es el criterio del 41 del proyecto de la Suprema, consensuar como partes, con las partes a los que les prestamos y nos requieren nuestros servicios, los honorarios profesionales. Si no hay acuerdo,
tenemos referencialmente la tarifa. ¿Quién de ustedes en el ejercicio de esta función notarial, cuando tienen que presentarle a un cliente los honorarios que le dice a uno cuánto les va a cobrar por prestarle este servicio, esta función pública delegada y privilegiada por el Estado? Regularmente acudimos al criterio de la tarifa, pero no aplicamos rigurosamente la tarifa. ¿Por qué? Porque ciertamente está desactualizada. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿cuáles criterios se adoptaron en ese primer proyecto de la Comisión de Apoyo y Reforma del Criterio de la Justicia? El proyecto no lo dice. De manera que creo que, en definitiva, haciendo los ajustes por inflación, y ya se hizo aquí referencia de algo que nosotros vemos con preocupación, y es que se quiere que cuando surjan dificultades para cobrar los honorarios se aplique la tarifa de la ley 302 de honorario de abogado. No lo comparto. La función del abogado difiere sustancialmente y diametralmente de la función del notario público. Y como ciertamente señaló uno de los que me precedieron en la palabra, justamente el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, como se ha hecho referencia, dictó un auto de liquidación de unos honorarios que finalmente, originalmente según la ley eran de 20.000 pesos, y finalmente, aplicando el 289 del Código Tributario de Ajuste por Inflación, terminó en 400.000 pesos. Abogo finalmente porque los servicios que prestamos sean previamente consensuados con las partes, y tengamos muy en cuenta como notarios que ejercemos esta función delegada que nos permite el Estado, la situación. No verlo en función única y exclusivamente de que son instituciones bancarias. No. Mucha gente pobre de este país necesita y requiere casi todos los días los servicios de un notario público y no tiene los niveles económicos justamente para pagar lo que ciertamente, y admito y reconozco, verdaderamente nos merecemos. Muchas gracias. Yo lo debí de haber dicho desde un principio, que yo había hablado con Pedro Rodríguez, quien ciertamente se excusó porque está de viaje. Él hubiese querido estar aquí con nosotros, esa es la realidad. Pero ya esto se había pautado, se había promovido, pero él quería estar aquí y está de viaje. Así que quiero, como moderador de este panel, también excusarlo. Pero está el Colegio de Notarios aquí, gracias a Dios. A continuación vienen unos minutos para aquellos que se sientan motivados a hacerle la pregunta que entiendan pertinente a cualquiera de los panelistas. Este es el momento. Quiero decirle que no puedo darle más de un minuto para que formulen su pregunta, por una cuestión de que casi todo el mundo quiere participar, mucha gente quiere participar, y quiero que solamente nos limitemos a hacer preguntas. Ok, cualquier ya comentario al margen lo podemos hacer en el momento del refrigerio, que lo tendremos más adelante. Así que, por favor, ¿quién me puede ayudar? Exacto. Sí. ¿Tú me ayudas con esto? Claro. Esta parte. Sí, magistrado, puntual. Hay muchas cosas, pero le voy a hacer una en especial. O sea, al partir de lo que expone el doctor Paniagua, notarios estaríamos por encima del presidente de la República y de todo el mundo, seríamos un control de corrupción y todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta que hago es el artículo 60, que no se ha referido, que cuando comparezca una parte en cuanto a las sanciones al notario, comparezca una parte, yo tenga dentro de esos poderes que le atribuye el doctor Paniagua a los notarios, que hacerme de una certificación de estado jurídico, de inmueble, o sea que yo tengo que hacer una investigación y todo eso para hacer un acto bajo firma privada, que el doctor Wenceslao explicó claramente de lo que se trata, un acto bajo firma privada, pero a mí me están diciendo de un acto donde yo autentifico unas firmas, que debo proveerme de certificación de estado jurídico, y por eso hasta me sancionan penalmente. Entonces, su opinión al respecto, por favor. Gracias.
No, vamos a recoger la pregunta y ahorita entonces la vayan teniéndola ahí para hacer una rondita, si es posible. Sí, allá. Sí, ya te vi. Sí, buenos días. Es para el representante del Colegio de Notarios, para decirle y para que me conteste desde un punto de vista jurídico objetivo, que donde una ley ordinaria que puede estar por encima de una ley especial y donde solamente esa misma ley deroga la 301, no deroga la 821, que es una ley especial de procedimiento. Desde el punto de vista jurídico objetivo, ¿en qué él se fundamenta? Gracias. Vamos a coger sí, Francisco. Y allá, exacto. Vamos a coger 5 primero. Sí, ya te vi. Sí, ok. Allá. Bueno, primero felicitar a las instituciones que organizan esta actividad, esta excelente actividad, y a los panelistas que con mucha profundidad todos y sobre todo con mucho respeto expusieron sus criterios. Claro. Y a cualquiera de ellos una interrogante, porque ninguno de ellos se refirió a una disposición que establece que el notario que hay que utilizar en los actos es el de el territorio donde ellos ejercen sus funciones. Y eso está ocasionando muchísimos problemas a la gente normal, no solamente a los bancos, sino a la gente normal. Quisiera escuchar algunos comentarios al respecto sobre esto. Sí. No, bueno, sí, a él y a aquellos dos que están atrás, sí, exacto. Y lo vamos a dejar ahí para que no se pierda el contenido de la pregunta. Buenos días, yo soy contador y soy abogado y ejerzo en materia fiscal. Entonces mi pregunta es, cuando yo redacto un contrato de venta como abogado, no soy notario, y el notario me tiene que legalizar las firmas, ¿cómo está instituido para que cuando se legalice el acto, la Procuraduría agarra la cédula o el registro, la matrícula del notario, y eso va a impuestos internos? Pero el abogado que redactó el acto, que es lo que se hace en la práctica, y se lo lleva al notario para que legalice la firma, entonces los impuestos de transferencia, como es el ITEVI, ¿qué es que se ha consensuado a nivel de impuestos internos? Ok. Y al final allá, ellos dos, el de la camisa rosada y la joven. Allá. Después venimos por aquí, ¿no? La segunda ronda venimos por aquí. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Se señala una diferencia entre acto auténtico y acto bajo firma privada. Pero en el punto penal, cuando un notario firma un acto bajo firma privada, tiene implicaciones penales y la mayoría en la práctica son redactados que por personas particulares y el notario no ve esa firma y sin embargo cuando el fiscal le pregunta y lo cuestiona, le dice usted es responsable. Entonces, ¿qué responsabilidad debe tener la persona que redacta el documento y se lo lleva al notario? Hay muchísimos notarios sometidos por eso y el fiscal no come cuento. El responsable es el notario, aunque sea acto bajo firma privada. Entonces yo quiero saber qué hay con relación a esa situación, porque lo están simplificando mucho los actos bajo firma privada. Ya. Y finalmente la joven, allá, detrás de la joven. Después volvemos con los demás. Sí, quería comentar, el tema de los honorarios, eso como banco afecta, ese costo se pasa a los clientes, por lo cual no me voy a referir a eso. Pero voy a abundar sobre la pregunta que hizo Pancho, o quisiera que se elaborara sobre la misma. El tema de la jurisdicción del notario. Si lo que se busca es realmente que el notario dé fe de que las partes firmaron delante de él, nuestro parecer es que la ley es completamente contradictoria, pues es imposible pensar que los presidentes de los bancos se van a desplazar a las distintas comunidades. Pero también quisiera que me respondieran aquellos casos en los cuales hay multiplicidad de jurisdicciones involucradas, ¿cómo la ley entiende que está verdaderamente haciendo una función de certificar las firmas de las personas, cuando en realidad lo que está haciendo es justificando una mentira? Bien. Entonces vamos a darle la oportunidad a los panelistas, para que puedan responder las preguntas. Yo quisiera un micrófono para que ellos tengan. Ok, vamos a dejar uno abajo y uno. Vamos a comenzar con don Wenceslao y ya ahí cualquiera que se anime a responder cualquiera de las inquietudes que lo haga.
Bueno, yo tengo poco que decir porque la mayor parte de los temas que se han presentado por el público coinciden con lo mío. Pero hablando sobre el asunto de la territorialidad, sí se me han presentado problemas de una persona que está vendiendo un inmueble aquí en la capital y otro en La Vega. Entonces, no puede haber un solo acto según la ley. Tiene que haber 2 actos. Uno en La Vega y uno en Santo Domingo, y para cada uno hay que pagar el impuesto del 3%, y el 3% de 2 actos no es lo mismo que el 3% de un acto. Y segundo, hay que pagar al notario de La Vega y al notario de Santo Domingo. Eso podrá ser jurídico, pero no es práctico. Bien, yo quiero abundar un poquito en el aspecto que señala el doctor Wenceslao Vega. Ciertamente, tal y como señaló mi buen amigo Pancho Álvarez y la otra dama que abordó el tema, esa disposición, tal y como dice el doctor Paniagua en representación del Colegio Dominicano de Notarios, fue instituida con la finalidad de producir, digámoslo así, equidad en la posibilidad para los notarios de cobrar honorarios, de tal manera que si un acto involucra un inmueble de la ciudad de Asua, pues entonces que participe en su redacción, que lo legalice o lo autentifique un notario de Asua. La intención es buena, lo reconozco, pero los problemas prácticos se están presentando y retomo un caso, un ejemplo que creo que planteó la joven en su pregunta. Supongamos que una entidad bancaria recibe en garantía inmobiliaria 3 inmuebles y esos 3 inmuebles están ubicados en 3 municipios diferentes. Usted tendrá que redactar entonces 3 actos de hipoteca diferentes con las subsecuentes molestias de que le tendrá que pagar a 3 notarios y tendrá que hacer en 3 inscripciones de esos actos en el registro de títulos o conservaduría de hipotecas de que se trate. Esa es una dificultad que trae la ley, repito, con buena intención en cuanto a gratificar a los notarios, pero provocando problemas prácticos, cuando al final de lo que se trata es de que la voluntad de las partes quede, las firmas de las partes queden autentificadas por ese oficial público en quien el Estado Dominicano ha delegado su poder fedatario o fideifaciente. Otro aspecto al que me quiero referir fue a la pregunta que hicieron aquí delante. Debo aclarar que la ley anterior del notariado, la ley 301 de 1964, en su artículo 28, disponía que cuando se fuera a hacer mención de algún gravamen de un inmueble no registrado, pues se debía tener la correspondiente certificación del conservador de hipotecas y que cuando se tratase de un inmueble registrado, pues se debía proceder conforme a la ley de registro de tierras, ahora ley de registro inmobiliario. Es decir, lo único nuevo aquí es que existe la posibilidad de que al notario se le sancione disciplinariamente, pero no por el hecho de que instrumente actos relativos a inmuebles registrados sin la correspondiente certificación. De lo que se trata es más bien de un asunto de seguridad jurídica hasta para el propio notario y para las partes. Es decir, si usted va a instrumentar un acto, va a legalizar firmas en los que aparecen inmuebles registrados, usted tiene que tener la certeza de que ese inmueble de que se trata realmente tienen derecho las partes que intervienen en el acto. Y la única forma de constatarlo es mediante la presentación de la certificación del estado jurídico del inmueble. Finalmente, y quiero ceder la palabra después a otro de los colegas panelistas, quiero referirme a lo que planteaban por allá atrás en cuanto a la diferencia entre acto auténtico y acto bajo firma privada, en cuanto a las dificultades que está trayendo cuando hay acusaciones de falsificación. Miren, aquí debemos tener presente la distinción entre acto auténtico y acto bajo firma privada, que está claramente establecida en el Código Civil, específicamente en sus artículos 1317 en el caso de actos auténticos y 1322 en el caso de los actos bajo firma privada. Cuando se trata de un acto bajo firma privada, el notario es exclusivamente responsable de las firmas. Si se ha cometido alguna falsificación ya en la redacción del acto, en el cuerpo del acto, a quien habrá que perseguir
es a quien realizó esa redacción. Creo que esa es una distinción que está claramente establecida en las leyes y creo que no hay motivos para que haya errores en cuanto a la persecución. Gracias. Está bien. Vamos a seguir con la segunda ronda entonces rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos de una vez. Vamos a darle. Perdón. Ah, perdón, excúsame. Gracias. Excúsame. Gracias. La verdad es que frente a la pregunta que hace uno de los que nos acompañan sobre que el notario si está o no está por encima del presidente y dice esas cosas, la respuesta a esa pregunta es que no es que el notario esté por encima del presidente, sino más bien que el notario es un instrumento de combate para la ilegalidad, para la transparencia. No es que está por encima del presidente. Las actuaciones del notario están sujetas a la ley. Y compartiendo con lo que dice el doctor Carpio, lo bueno del caso es que el notario dominicano es del tipo latino. Como es del tipo latino, sí está comprometido en su condición de abogado de asesorar a las partes y que las cosas estén bien. El del tipo sajón no está comprometido, puede ser hasta un vendutero, sin formación mínima jurídica. Si hay problema por esa actuación, que lo resuelva la corte. Aquí no es así. Aquí el notario tiene que tener una formación mínima jurídica y uno de sus compromisos es asesorar a la parte. Aunque se ha hablado del acto auténtico y del bajo firma privada, esencialmente se dice que en el auténtico el notario está comprometido porque es quien recibe la declaración de las partes y no interpreta el acto, interpreta la declaración de las partes y le da avisos de legalidad y la subsume en esta teoría jurídica. En ese sentido, difiero sobre que el notario tiene función de interpretar los actos. No, el artículo 31 no dice que el notario debe interpretar. Recibe las informaciones, recibe las declaraciones de las partes, la interpreta, le da forma legal y entonces la escribe. A partir de que está escrita, ya esa no es su competencia. Si hay una situación, a partir de ahí, pues es eso hay que ventilarlo en la justicia. Doctor, continuamos con Sí, el panel. Nosotros tenemos un problema de tiempo en esta actividad y es porque la magistrada tiene que inclusive subir a lo que son sus labores cotidianas. Y nos quedan 5 minutos. Yo sé que hay muchas preguntas, pero este es el principio. Ojalá y que la próxima actividad la podamos realizar en el propio colegio de notarios, qué sé yo, y conversar y seguir socializando todo esto. Ojalá y que ese sea el próximo paso. Yo le quiero comenzar a dar la palabra, sí, a los de este lado, porque ¿dónde está el micrófono? Sí, por aquí está don Luis, ¿esos que están ahí? ¿Vamos? Sí, don Luis, no se preocupe. Buenos días a todos. La inquietud mía es sobre las ejecuciones, la incidencia de los notarios en esta parte. Creo que ha creado un caos terrible. Yo soy abogado litigante y siempre tengo sentencia para ejecutar. Esto ha conllevado a que ha encarecido el costo de las ejecuciones y muchos notarios son tímidos ante las ejecuciones. ¿Qué se puede hacer con esa situación? Ok, preguntas, ella. Ahí. Buenos días, felicidades a los organizadores. Mi pregunta va en relación al mismo tema de la persona que me precedió en el uso de la palabra. Nosotros somos abogados, ejecutamos mucho y con el tema de las ejecuciones tenemos una inquietud. Existen dos vertientes. En el colegio de notarios, la información que se nos dice es que el notario solamente va a levantar un acta acompañando al alguacil. Pero en el estudio de la ley, eso no es lo que dice. La ley dice que es una competencia exclusiva del notario. En consecuencia, yo quiero que se me aclare, si es posible, los miembros de la mesa, cuál es el procedimiento que tenemos que usar. Y en el caso del notario, por ejemplo, y para poner un práctico ejemplo,
¿cómo vamos a resolver el tema del embargo retentivo? Que debemos dejarle a los bancos una copia. Si es un acto auténtico, no existe una forma jurídica en que podamos hacer de esa copia. Gracias. Ya. A la señora y a don Luis, exacto. Muchas gracias. La ley de notariado, y no nos hemos referido a eso durante toda esta exposición, toma como bandera principal el combate contra los fraudes y crea precisamente un papel revestido de unas ciertas condiciones que aparentemente garantiza la seguridad jurídica. En el fondo, aquí también la Constitución de la República prohíbe el monopolio y el Colegio de Notarios es quien emite, quien vende, quien distribuye ese papel notarial que supuestamente garantiza que no va a haber fraude. Nunca he visto cómo un documento puede ser preventivo de un acto de fraude. Alguien que me lo explique. A la señora. Ok, a la señora aquí y allá y terminamos con las 5 primeras. La señora aquí, por favor, que ya está desde... Sí, usted. Y allá al final, y es por razones de tiempo, señores, y excúsennos. Preciso. Sí. Preciso. Más que una pregunta, quiero dejar ante el plenario, en términos generales, esta inquietud de discriminación que entiendo hay en esta ley. Discriminación profesional en cuanto a establecer los honorarios. Que yo sepa, un médico no tiene una ley que determine sus honorarios. Un ingeniero, un arquitecto, ni siquiera nosotros los abogados lo tenemos. Entonces dejo en ustedes, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Con esa prioridad que tiene esta ley. Simplemente. Ya, finalmente, el señor, y ya terminamos ahí. Sí, es que ya no tenemos tiempo, señor. Ya cualquier cosa conversamos con los panelistas en el refrigerio. Muy buenos días a la digna mesa que preside los panelistas. Mi pregunta es la siguiente. Todos los que han intervenido en el uso de la palabra en el podio han coincidido en que se encuentra en pleno aplicación a la ley 140-15. Sin embargo, tenemos la inquietud de que el sector bancario realmente no la está aplicando en el sentido, en lo que tiene que ver con la firma ante el notario público para que tenga validez. Y es que los contratos de adhesión, que son los que más se firman en las instituciones privadas, no está presente en el notario público y se le da esa, se reviste de esa legalidad a esos actos, donde los usuarios en los bancos están firmando múltiples documentos de adhesión y cualquier tipo de documento sin el notario en presencia. O si es que existe algún convenio entre el colegio de notarios o alguna disposición especial que no se conoce a la luz pública a ese particular. Gracias. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a los panelistas para que en la medida en que tengan interés de responder cada una de las inquietudes lo hagan. A cada uno le voy a dar 1 minuto. ¿Está bien? Vamos a comenzar por aquí, de aquí para allá. Yo quiero referirme a la pregunta que se refiere a esta facultad exclusiva del notario. Tiene inclusive deficiencia la propia redacción de la ley, como correctamente lo ha dicho un colega. Cuando se refiere instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier naturaleza. Y dice las menciones que debe contener. Pero ¿qué es lo que sigue el procedimiento que debe seguir al levantamiento de un acta de embargo? Es la parte relativa a la ejecución. De manera que decir que la función del notario en este caso es instrumentar o levantar el acta de embargo, ¿qué sentido tiene? Es que se le está atribuyendo una facultad exclusiva. Y peor aún, levantamientos relativos a desalojo, de lanzamiento de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión de administradores judicial provisional. Señores, realmente esto es rompe
con todo un esquema y una estructura, si tiene que ver con procedimientos de ejecución, los procedimientos de ejecución están pautados o por el Código de Procedimientos Civiles o por leyes especiales. De manera que esta función viene a quebrantar total y absolutamente lo que es la parte histórica de la función propiamente de un notario, tal como lo define la propia ley, cuando se refiere a qué se contrae la función notarial. Recibe declaraciones, legalizaciones de firma, instrumentación de actas, hacer actos de comprobación, y al final entonces aparece aquí este evidente dislate que obviamente ha traído en la práctica muchísimas dificultades, muchísimas distorsiones, y que han llevado a muchísimos jueces, con razón, a estar declarando la nulidad de procedimientos de embargo de cualquier naturaleza, ejecutivos, ejecutorios o conservatorios, precisamente porque no se están siendo instrumentados por un notario público. Con relación a la vigencia de la ley, es bueno señalar que ciertamente está vigente, y si algunos operadores del sistema financiero la incumplen, pues ellos tendrán sus consecuencias. Es preciso decir que esta es una ley de orden público y de cumplimiento general. Las vías están ahí, el que no la cumple se expone, se arriesga en su momento a ser encausado, y esa es una responsabilidad pública, es una responsabilidad del Estado, y el sector financiero sabe que debe cumplir. Si no lo hace, pues es un riesgo que asume. Bien, yo rápidamente quisiera retomar el aspecto de las ejecuciones que trató el distinguido profesor Pérez Gómez. Realmente hay mucha confusión en cuanto a la forma que deben utilizar los notarios para instrumentar las diferentes actas de embargo. Antes de que comenzara esta actividad, un distinguido amigo que está por ahí, de nombre José Rodríguez Yanguela, me decía que si realmente para efectuar un embargo los notarios deben redactar un acto en la forma auténtica. Y yo respondo, a mi entender, esa es la opinión de Benjamín Rodríguez, por supuesto, no cualquiera otro puede tener su opinión. A mi entender, simplemente los notarios deben redactar ese acto igualito que como los redactaba un alguacil, porque fíjense que esos son actos cuya redacción, cuyas menciones de modo principal están en el Código de Procedimiento Civil, y además están en la obligación de dejarle copia inmediatamente a la parte interesada, lo cual no podrían hacer si redactan un acto auténtico, porque después primero tienen que registrarlo y expedir entonces una copia certificada. Entonces yo entiendo que esa debe ser la forma de redacción. Hay un aspecto que se quedó ahí que tiene que ver con el uso de papel y todo lo demás. Yo simplemente me voy a limitar a señalar que antes de que comenzara la actividad, comentaba con el distinguido profesor e historiador doctor Wenceslao Vega, que hace casi 100 años existía una ley sobre un impuesto de papel sellado que obligaba a que se redactara en determinado tipo de papel vendido por el Estado Dominicano. Sin embargo, esa ley fue derogada durante la ocupación militar norteamericana del 16 al 24. De alguna manera parece que queremos revivirla. ¿Es cuánto? Miren, finalmente... Finalmente... Sí, perdón. Yo quiero resumir un asunto. Ciertamente la ley está en vigor, pero hay recursos contra ella. Yo lo que pido es que la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional, no sé cuál es el que está apoderado, lo decida rápidamente como cuestión de urgencia para que esta nubosidad, estas inconsecuencias se resuelva, sea a favor de que la ley está bien, o se quede en contra, o que se modifique. Y si en caso de que se disponga que es inconstitucional, que entonces la nueva ley se consense entre notarios, abogados, colegios, el Estado, el FICO, impuestos internos y todo el mundo, para que la nueva ley sea buena. Decía ya para terminar, 3 preguntas más, terminamos. Cualquiera que tenga cualquier inquietud, bueno, vamos a abrir unos correos para que cualquier pregunta se la hagan a los panelistas, pero ya por la vía virtual. Pero es que tenemos que concluir la actividad porque la magistrada la están esperando en su cámara.
3 y ya. Preguntas, ya, vamos. Buenos días. Todos sabemos que la derogada Ley 301, que regía el notariado dominicano, establecía un procedimiento a seguir en caso de que en un municipio no existiese notario. La actual ley está ausente de esa parte. Me gustaría, dentro del conocimiento de los panelistas, me explicaran cuál sería el procedimiento a seguir en esos casos. Gracias. Buenos días. Aunque han exponido sobre el artículo 51, me gustaría saber si entienden de que para las ejecuciones no necesitan auxiliarse de los alguaciles, o sea, para el proceso de ellas. ¿Qué entiende el Colegio de Notarios? Buenas. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho de la ley es que parece más una ley protectora de un sector que de la labor que hace. Una parte que a mí me preocupa es el tema de lo vitalicio de la función. Si queremos garantizar la calidad en el servicio y exigimos exámenes para obtener la función de notario, ¿por qué razón la ley no plantea exámenes periódicos para garantizar que las capacidades siguen vigentes y también, o a su vez, un tiempo para culminar esta función? Porque sabemos que el cuerpo humano tiene capacidades limitadas en torno a la edad. Entonces, el dar una función vitalicia creo que afecta a las generaciones presentes y futuras, precisamente por lo que hablábamos del tema de lo que le corresponde a esta generación. Ya. Y es bueno señalar, y escúchame, Sergio Tulio, que el censo proyectó que para el año 2050 llegaremos quizás a crecer un 20% más en la población. O sea que no solamente es de esta generación y la siguiente, sino varias posteriores. Ya, finalmente, quiero darle la palabra a la señora, finalmente, a usted, señora, la del pelo blanco. Un minuto, ¿eh? Buenos días. Aprovechando la atención y la interrogante con respecto a quienes tienen la facultad para redactar los actos. Establece la ley, en el artículo 16, dice aquí, el notario como oficial público. Los notarios son oficiales públicos instituidos por el Estado para recibir, interpretar y redactar los actos, contratos, declaraciones y comprobaciones, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que la facultad de redacción la tiene el notario, no el abogado. Tendría el abogado en ese caso que firmar en alguna cláusula su condición de redactor. Ya. Bueno, ya para terminar, quienes se sientan motivados a responder. Sí, por favor. Magistrada, 2 minutos de nomás, ok. Rápidamente, con respecto a la pregunta que hicieron con relación a los municipios donde no hay notario nombrado, ciertamente la ley anterior decía que en esos casos actuaría como notario el juez de paz. Y la ley actual no retoma esa disposición. Ahí se impondría una solución práctica, que mientras en los municipios de que se trate no haya notarios, se irán pudiendo ejercer esas funciones aquellos notarios del municipio del cual se desprenda el nuevo municipio. Me explico. Por ejemplo, usted tiene el municipio de Santo Domingo, de Pedro Brán, por decir uno. Supongamos que de ese municipio se desprende otro. Obviamente ese municipio va a haber un tiempo ahí en que no va a tener notarios. ¿Qué va a pasar si se presenta la necesidad de instrumentar un acto en Pedro Brán? En el nuevo municipio. Tendrá que seguirlo instrumentando provisionalmente el notario de Pedro Brán. Fíjense que esa es una propuesta de solución hecha por mí. No es que la ley lo diga, pero es una laguna que contiene la ley. Y rápidamente, en cuanto a lo que dijeron por allí, simplemente
La ley del notariado en el artículo 51.3 le da a los notarios potestad para instrumentar acta de embargo él solo. No necesita asistencia de alguacil. Gracias. Cualquier otra. Bien. Bueno, en nombre de la Suprema Corte de Justicia, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de la Fundación, del Colegio de Notarios que ha estado aquí dignamente representado. Magistrada, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sabemos los esfuerzos que ha tenido que hacer para estar con nosotros en esta actividad. Y quiero agradecerle a todos los que están aquí por cómo nos hemos conducido en todo lo que ha sido este evento, que sin lugar a duda ha sido sumamente exitoso. Cualquier inquietud ya la podemos abordar en lo que sería el momento del refrigerio. Así que pasen todos muy buenos días.